sombras del ceibo milenario. Late un pulso que el asfalto no silencia. Son las huellas de un tiempo originario, dibujando en el barro la insistencia. No son ruinas lo que guardan estas manos, es el fuego que respira en la vertiente, el relato de los antiguos hermanos, que navega por la sangre de la gente. La llanura tiene piel de pergamino, donde el viento escribe historias con arena. Cada piedra reconoce su destino y se quiebra la invisible cadena. La montaña no es un recurso del mapa, es el vientre que nos dio la pertenencia, mientras el alma del olvido se escapa. En el camino de las comunidades, donde la sabiduría de los abuelos cruza los ríos y las tempestades, y para sembrar la justicia en los suelos, memoria viva grabada en la arena, territorio que el corazón defiende, mientras la vida en el círculo queda. Bienvenidos y bienvenidas a Territorio en Perspectiva, un programa de radio y TV digital de AIDESEP. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante importante, ¿no? Al conmemorarse 17 años del caso de la Curva del Diablo en Bagua, ¿no? Conmemoramos la masacre, ¿no? Un día como hoy, 5 de junio. Y para ello, con nosotros estará el APU Julio Cusurichi Palacios, integrante del Consejo Directivo de AIDESEP, con quien abordaremos este importante tema y sobre todo esta fecha significativo. No se olviden de compartir y darle like a esta programación. APU, bienvenido a Territorio en Perspectiva. Gracias por la invitación. Un gran saludo a ti y a tu equipo que hace que podamos nuestras voces llegar pues hasta los rincones de la Amazonía, ¿no? Y más aún hablar, como indicaste, para nosotros es un día, el día de hoy, 5 ¿no? de junio, un día histórico, un día donde los pueblos indígenas, la Amazonía, ¿no? Hemos dicho que aquí tomamos la decisión de que nos eliminan o damos respuesta al gobierno, en este caso de Alan García, de poder pues arremeternos con estos proyectos legislativos. Entonces, ahí los pueblos indígenas, ¿no? En la Curva del Diablo, la respuesta ha sido, ¿no? Estamos acá, nuestros territorios es el futuro de nuestra generación y que ningún gobierno, ningún decreto legislativo no pueda anular estos derechos, y creo que esa respuesta ha sido importante y por eso para nosotros este día 5 es día histórico, no solamente para Perú, sino esto pues ha sido una noticia mundial, ¿no? Si bien es cierto, has mencionado un punto bastante importante, esa fecha significativo y también importante, recordatorio, aunque en ese mismo tiempo el gobierno de Alan García trató de minimizar esa fecha, ¿no? Y creo que es una fecha también nacional que lo han puesto, creo que es el día del pollo a la brasa, algo así, como quien tapar esta fecha histórica. Y vamos ahí, Apu, este caso, ¿por qué se considera
un antes y un después, la relación que tiene el Estado y los pueblos indígenas? Bueno, porque si ese día nuestros hermanos no salían con una respuesta orgánica de decir que nuestro territorio no es la base fundamental de nuestra existencia, ahí el gobierno pues estaba atentando o estaba, digamos, respondiendo a grandes intereses, ¿no?, de que nuestra Amazonía podía estar en manos de terceros, y incluso uno de los paquetes legislativos era titular, o sea, anular los territorios para que se titule a nivel individual. Yo creo que por eso es un antes, un después. Después de eso, ¿no?, digamos, que como ha sido, digamos, una noticia a nivel mundial, se ha podido proponer, de ahí nace la ley de la consulta previa, ¿no? Y eso para nosotros ha sido sumamente importante porque se hizo retroceder esta iniciativa de arrancarnos nuestro territorio, así, pero sí también hubo muertes, ¿no? Muertes de hermanos, y creo que eso hay que reconocer por las vidas que se han muerto, pero también ha hecho que esto nos respeten como pueblos indígenas, ¿no? Por eso este día tal vez celebrar, porque si esto no se hacía, ahorita estaríamos, no, digamos, sin territorio, y un indígena sin territorio no es nada, ¿no? Entonces creo que, pero también es importante decir que ahí el gobierno no nos ha querido minimizar, nos han dicho, digamos, personas de tercera clase, perro del hortelano, claro. O sea, eso es, digamos, discriminador, indignante, pero estamos ahí, y creo que eso hace que necesitamos estar más organizados, más unidos, porque este sistema continúa, ¿no? Continúa, y necesitamos estar, pues, mucho más despiertos. Justamente hablabas de estas luchas, de estas muertes que han dejado nada que celebrar, ¿no? Más bien recordar esta gesta histórica. Esta historia, en este aspecto, ¿qué cosa no debemos olvidar del Baguazo? Mira, yo pienso que el estar unido, o sea, no podemos estar desunidos. No debemos olvidar también de que tenemos derecho, ¿no? Así, aunque los gobiernos digan que no tenemos derecho, pero tenemos derecho, ¿no? Y implementar los acuerdos internacionales. Por ejemplo, el convenio 69 de la OIT ha sido una norma fundamental que ayudó, ¿no? Ayudó a posicionarnos, y eso ha hecho que nos defiendan nuestros derechos, ¿no? Entonces creo que también no olvidarse de que no somos, digamos, personas de tercera categoría, ¿no? Y no somos del perro del hortelano, al contrario, es por los pueblos indígenas que todavía hay Amazonía, hay territorios, ¿no? Es por nosotros, no es por, digamos, por los gobiernos, ¿no? Más bien los gobiernos se adueñan del trabajo que hacemos nosotros, y en grandes reuniones internacionales como las COP indican que ellos están trabajando para mitigar el cambio climático. Es al revés. Claro. Somos los pueblos indígenas organizados en AIDESET y su estructura orgánica, ¿no?, que son las comunidades, estamos pues trabajando, conservando los territorios, ¿no?, y que a veces, en muchos casos, poco ayuda llega a los territorios, pero sin embargo es una gran lucha de AIDESET y su estructura orgánica territorial, que estamos en los territorios, estamos trabajando para que esos recursos puedan llegar, pues, ¿no?, a donde están conservados los territorios, que son las comunidades nativas. Apu, y después de
de esos largos 17 años, ¿qué avances se han logrado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Mira, puedo decir que en 17 años, digamos, no se ha retrocedido, pero se ha avanzado, pero no se ha avanzado como quisiéramos, ¿no? Como quisiéramos. Hay una brecha todavía significativa de asegurar territorios de nuestros pueblos. Hay brechas significativas de, digamos, los derechos que tenemos nosotros en el tema de salud, de educación, ¿no? Todavía no falta mucho más, pero sin embargo estamos avanzando, ¿no? Este año ya hemos trabajado una política, ¿no? Política nacional de pueblos indígenas originarios. Eso es digamos, un documento sumamente importante para nosotros como pueblos indígenas originarios, de que ya hay, ¿no?, ese documento, y ese documento que se ha convertido, digamos, con un acuerdo, con una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es de cumplimiento, pues, y de implementación desde los gobiernos nacionales hasta los gobiernos regionales y locales. Ahí están 142 servicios, objetivos, lineamientos que deben ya comenzar a implementar los gobiernos, incluso que puedan solicitar presupuesto al MED, ¿no?, para que puedan implementar allá en las comunidades. Creo que, digamos, ese es uno de los avances, pero se requiere avanzar más, y no se puede avanzar porque estamos en un país donde se cambian cada rato presidentes, ministerios, ¿no? Y nosotros, pues, eso afecta, pero igual estamos avanzando, como IDC estamos avanzando, y necesitamos, pues, como decía, más organizado, más unido, ¿no?, para digamos, seguir solicitando, no ser propositivo también, y eso es lo que IDC siempre ha hecho, ¿no? Decir que, digamos, no hemos avanzado, sí, puedo decir que hemos avanzado, pero no es como quisiéramos nosotros que nuestras comunidades tengan infraestructura educativa, infraestructura de salud, programas sociales como tienen, ¿no?, los pueblos aquí en Lima, ¿no? Entonces, estos programas sociales tienen que llegar a nuestras comunidades, pero todavía eso falta. Entonces, eso es lo que te puedo decir en un resumen, ¿no? En este caso, ¿considera usted que sí existe una mayor participación de los pueblos indígenas en ese tipo de espacios? Bueno, tal vez falta mucho más, ¿no? Pero a nivel nacional, AIDC está visibilizando los problemas, ¿no?, o las agendas, ¿no? Pero necesitamos tener más participación de nuestros hermanos de las regionales, pues, en los gobiernos regionales, en los municipios. No tenemos diputados, no tenemos senadores, pero sin embargo estamos trabajando y continuaremos trabajando para, digamos, achique esa brecha que faltan con nuestro pueblo, ¿no? Y justamente hablando de este pequeño avances que estamos teniendo las organizaciones indígenas, pero siempre hay vacíos que cumplir, todavía hay metas que cumplir, y en ese sentido, Apu, las amenazas están latentes ahí. ¿Cuáles son estas principales amenazas, ¿no?, que tienen el territorio de nuestras comunidades? Mira, las amenazas son a nivel, o sea, desde un tema nacional, ¿no? Por ejemplo, los congresistas han sacado muchas normas que afectan, ¿no?, los derechos de nuestros pueblos. Han sacado normas para debilitar incluso las reservas territoriales, ¿no?, de los pueblos indígenas en el ambiente, ¿no? Están en debates, proyectos de ley, incluso que digamos, irían en contra de las áreas naturales protegidas, ¿no? Que para los congresistas, al parecer, la economía, digamos, las industrias extractivas valen más que el derecho a la vida, ¿no? Entonces, esas amenazas, la tala ilegal está muy fuerte en los territorios, el tema de las actividades ilícitas está muy fuerte en los territorios, a pesar que el gobierno sabe, pero no está actuando o no está haciendo nada. Producto de defender los derechos de nuestros pueblos. Hay más de 37 hermanos indígenas
que han fallecido solamente por el hecho de defender su territorio. Hay hermanos procesados, ¿no? Procesados por defender su territorio, ¿no? Han quedado comunidades sin dirigentes, hermanas indígenas sin esposos, ¿no? Y los culpables todavía no hay, ¿no? Como el tema de Sahueto, Quinto Inuma y otros hermanos que por defender su territorio han muerto, pero no miramos culpables. Al parecer que hay una, digamos, una coordinación entre la autoridad, la policía, ¿no? Que habiendo ya, digamos, sentenciados, siguen sueltos, ¿no? Entonces, y eso sí preocupa porque no miramos, pues, digamos, una justicia para nuestro pueblo, ¿no? Y eso es una gran amenaza para nosotros. O sea, también los directivos a nivel nacional, a nivel regional, el hecho de decir estas cosas para nosotros, digamos, no es fácil, ¿no? Porque hay veces nadie se atreve a decir lo que pasa en el Perú, porque todo la justicia, el poder judicial, ¿no? Digamos, incluso los medios de comunicación, pues, están al lado de la actividad extractivista, ¿no? Y creo que frente a eso nosotros estamos enfrentando, ¿no? Estamos con el Apu Julio Kusurichi, parte del Consejo Directivo de AIDESEP. Esto es Territorio en Perspectiva. No se olviden de comentar y compartir esta programación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista. El territorio es vida, identidad y futuro. En Territorio en Perspectiva analizamos los desafíos que enfrentan nuestras comunidades y los temas que marcan nuestro camino. Reflexión, información y visión estratégica. Solo en Radio Voz Indígena. Territorio en Perspectiva. Entendiendo hoy para defender mañana. Estamos de regreso aquí en Territorio en Perspectiva a través de Voz Indígena Radio y TV Digital. Desde acá, desde los ambientes de la Casa Grande de AIDESEP. Y por supuesto conversando con el Apu Julio Kusurichi. Apu, estamos prácticamente a vísperas de entrar a una decisión bastante importante para nosotros como peruanos, ¿no? Y más aún como pueblos indígenas. En este contexto electoral, ¿qué compromisos deberían de asumir esos dos candidatos para con la Amazonía y los pueblos indígenas? A ver, yo pienso que, por ejemplo, AIDESEP tiene una agenda grande, ¿no? de 15 puntos, y te decía que también AIDESEP y otras organizaciones nacionales hemos trabajado una política nacional para pueblos indígenas. Sería importante que la autoridad que llegue, ¿no? a gobernar nuestro país, que pueda implementar, por ejemplo, decir que vamos a otorgar presupuesto para implementar la política nacional de pueblos indígenas. Creo que eso sería un gran paso importante, porque ahí se vería un gobierno inclusivo, un gobierno, como dice la Constitución, pluricultural y multilingüe, ¿no? Por ejemplo, AIDESEP en su agenda grande está pidiendo un porcentaje, ¿no? del presupuesto, digamos, nacional para implementar los diferentes proyectos o iniciativas de proyectos que tienen nuestros pueblos. Sería importante ahí que diga la autoridad, ¿no? que va a asumir como en la caricatura de nuestro país, diga este presupuesto es para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, otro tema también como gobierno, poder trabajar este tema de que sean nosotros también, así como tienen, digamos, los que viven en otros países, ¿no? sus congresistas. En Lima, por ejemplo, también hay para que puedan votar por su senador, por sus diputados, ¿no? ¿Y por qué los pueblos indígenas también no tengan sus propias normas, digamos,
y poder pues elegir nuestros propios senadores, nuestros propios congresistas, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que si se trabaja, digamos, si solamente se trabajaría esos 3 puntos que estoy indicando, creo que sería un gobierno con nueva cara, un gobierno con nuevo rostro, ¿no? Social, incluyente, ¿no? Y creo que nuestros aportes continuarían, ¿no? Siempre aportando a nuestro país, ¿no? Entonces creo que ese tema es importante, ¿no? Y un gobierno que respete la estructura orgánica de las organizaciones sociales en el país sería importantísimo, y que no solamente vea con los grandes productores, con los grandes empresarios, sino con la sociedad estructurada, ¿no? Con las comunidades nativas, con las comunidades campesinas, ¿no? Entonces creo que nosotros pues casi 204 años hemos estado a espaldas de los gobiernos, ¿no? Y esperemos pues ahora que reflexionen, ¿no? Las autoridades que van a llegar, y puedan decir que hay que trabajar políticas, ¿no? Para los pueblos indígenas que han estado postergados. Entonces yo creo que nuestras comunidades, nuestros pueblos son inteligentes, y que seguramente en estas elecciones van a poder pues decir, no, digamos, esto puede ser nuestra autoridad que se acerca, digamos, a poder hacer algo para nosotros, ¿no? Y en todo ese tipo de luchas, procesos, la participación de las mujeres y la juventud es sumamente importante. Ellos, ¿cómo deberían de contribuir en la defensa de sus derechos, de sus territorios? Mira, en el caso de IDC ya estamos trabajando muy fuertemente para dar capacidad a las mujeres, incluir a la juventud en toma de decisiones, participación activa en los territorios, y están dando resultados, ¿no? Ya IDC y su estructura orgánica, que son 9 organizaciones regionales, ya cuentan con programas de las mujeres, digamos, con un área de juventud que va, digamos, conllevar a que la fuerza de la juventud, pero la fuerza también de los mayores y de las mujeres, no podamos, digamos, hacer una sola fuerza, ¿no? Y continuar trabajando en nuestra agenda nacional, regional y local, ¿no? Entonces creo que IDC ya lo está haciendo. Más bien hay que hacer llamado, ¿no? A los jóvenes que se involucren en los territorios, a las mujeres que se involucren también mucho más, no solamente para llegar al poder, sino para conocer todo lo que tienen que conocer para la defensa y continuar en la lucha por los territorios, ¿no? Y eso es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? O sea, hombres y mujeres, ¿no? Y la juventud tenemos que trabajar juntos, y creo que eso es el objetivo, y no es fácil también, pero cuando uno tiene principios, tiene claro las cosas, vamos avanzando, pero para tener mucha más, digamos, fuerza y estructurado, ¿no? Es importante el tema también que se respete la estructura orgánica, ¿no? Entonces los jóvenes, las mujeres, y eso es lo que IDC está trabajando, y continuaremos trabajando, ¿no? Porque tal vez no hemos hecho lo que uno pensaba hacer, pero creo que ahora estamos, digamos, en esa línea. Nuestro presidente de IDC, Jorge Pérez, tiene, digamos, una visión muy amplia, una visión muy colectiva, una visión de consolidar, ¿no? El movimiento indígena, ¿no? Pero también ir viendo cómo se resuelven los grandes problemas que nunca las autoridades han resuelto. Estamos dialogando con el Apu Julio Kusuriche para recordar una fecha más, ¿no? Justamente hoy se recuerda los 17 años de esta masacre. Apu, finalmente, ¿cuál sería el mensaje, no solamente para nuestras comunidades, sino este mensaje para el país que nos está viendo en estos momentos al conmemorarse una fecha más de la masacre de Bagua? Mira, tal vez como una reflexión, es bueno, sería un llamado al país. Los ciudadanos, ya sea de la capital, ¿no? O de las zonas alejadas, no tienen que, digamos,
mirar a otro lado cuando pasa un tema como Bagua, ¿no? Nosotros nos hemos sentido que nosotros solamente hemos luchado para hacer freno, digamos, una imposición, ¿no?, de un gobierno que quería desaparecernos, ¿no? Y creo que eso no debe pasar, ¿no? Que el pueblo tiene que sumarse porque es una lucha justa sobre la vida de nosotros, ¿no? Y lo que pasó también con los hermanos de Puno, ¿no? Una masacre, ¿no? Cuando defendían sus derechos, ¿no? Entonces todo eso nos tiene que unir, porque un grupo de poder no tiene que, digamos, tratar de desaparecernos, ¿no? Más bien decirlo, que se ordene el país, ¿no? Yo pienso que eso es importante, pero seguimos trabajando, ¿no? La unidad es importante, y hago un llamado al pueblo peruano, a las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, digamos, trabajar una sola propuesta, porque estamos viendo que los gobiernos pues no están respondiendo a nosotros, ¿no? Y la solución es hacer un trabajo desde abajo hacia arriba, para al menos garantizar estos derechos que casi estaban pues dormidas, que nunca nos han tenido en cuenta, ¿no? Somos como entenados de los gobiernos, pero hay que hacer, digamos, más visible el trabajo, hay que proponer, siempre hay que ser propositivo, y estamos en esa línea. Entonces, un llamado a todo el pueblo peruano, a las organizaciones, a las mujeres, a la juventud, ¿no? A las organizaciones de derechos humanos, estar vigilante cuando pueda pasar, ¿no? Como el caso de Bagua. Podría pasar porque estamos viendo pues cómo actúan nuestros gobernantes, pero para eso debemos estar más preparados. Muy bien, agradecemos a Lapo Julio Kusturich por este espacio que también nos da su tiempo. Él tiene muchas actividades en campo, ¿no? Así que nosotros estamos contentos siempre de tenerlo en la cabina. Apu, tu despedida. Bueno, yo agradezco, Elvio, tú que eres la persona que, si ustedes no serían, tú y tu equipo aquí en AIDESEP, no podríamos llegar a nuestra voz, o no nos mirarían en los territorios, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, y continúa con esa misma línea, ese mismo principio, porque necesitamos más comunicadores, más personas como tú, porque la comunicación es importante también, ¿no? Que sepan lo que estamos haciendo, que sepan lo que sucede en nuestro país, y que se tome la mejor decisión. Un gran saludo y siga adelante, hermano. Muchas gracias, Apulio. Bueno, esto ha sido Territorio en Perspectiva, una edición más de Voz Indígena y Radio TV Digital de AIDESEP, de acá, desde la Casa Grande. Bueno, con nosotros ha estado el Apulio Kusturich, en la conducción Elvio Cairuna, en la producción nuestro amigo Aldair Arrece, bajo la dirección de Stephanie Cadenillas. Con nosotros, hasta la próxima. Muchas gracias. Bajo las sombras del... El territorio es vida, identidad y futuro. En Territorio en Perspectiva analizamos los desafíos que enfrentan nuestras comunidades y los temas que marcan nuestro camino. Reflexión, información y visión estratégica. Solo en Radio Voz Indígena. Territorio en Perspectiva. Entendiendo hoy para defender mañana.